El Proverbio capítulo 7, verso 1 dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Todos conocemos la historia del profeta Samuel y del rey Saúl. Samuel fue conocido por todo Israel, que era un fiel profeta de Dios. No es que él decía que era un gran siervo de Dios. Todo Israel decía que Samuel era un gran siervo de Dios. Esa es una diferencia muy grande. Y también fue conocido por todo Israel que Saúl era malo. Pero ¿en qué radicaba la principal diferencia entre un siervo y otro? Porque a los dos los llamó Dios. No es que Saúl representa a los impostores, representa a aquellos pastores que Dios no los llamó y saltan el alambrado, sino que representan también a aquellos que fueron llamados, que entraron por la puerta de las ovejas para pastorear las ovejas. No era ningún impostor. Fue llamado, como lo fue también Judas Iscariote, que tenía llamado para el apostolado. Dios no se equivocó. El que se equivocó fue él, de no entender el tremendo llamado que Dios le había hecho. Por eso que los que no aprenden a ver y a mirar como mira Dios, dicen: si este hubiera sido el Mesías, hubiera sabido qué clase de persona es Judas Iscariote. Y hay veces que los hermanos tropiezan con eso. Ungieron de pastor a fulano, pero si supieran lo que es ese hombre, yo lo conozco de antes. Y Judas Iscariote era peor. Y el Señor lo llamó para el apostolado. ¿Acaso el Señor se equivocó? Dios no se equivoca. Somos nosotros los que nos equivocamos. Dios nunca se equivoca. Son las personas las que se equivocan. Pero decíamos que la principal diferencia entre estos dos varones de Dios, porque a los dos Dios los llamó, la principal diferencia entre Samuel y Saúl la vamos a encontrar en las Escrituras. En 1 Samuel capítulo 3, verso 19 dice: y Samuel creció y Dios estaba con él, y no dejó caer a tierra nunca ninguna de las palabras de Dios. Y miren lo que dice de Saúl. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado a ti para que ya no seas rey. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. Que Samuel no dejaba caer a tierra ninguno de los consejos de Dios. Samuel no dejaba caer a tierra ninguno de los consejos de Dios. Y Saúl desechaba, o sea, menospreciaba el consejo de Dios. Esta palabra, dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Dios. Esta palabra, desechar la Biblia, la versión de la Septuaginta, que es la versión más vieja de la traducción de las Escrituras. Es una versión que se convocó, se llama Septuaginta porque son 70 los que se llamaron judíos, 6 de cada tribu de Israel, para que hagan un trabajo. Un rey les encargó que hagan el trabajo de traducir el Antiguo Testamento. Esto pasó antes de Cristo, 200 años antes de Cristo. Que traduzcan por primera vez, que hagan la gran empresa literaria de traducir la Biblia, la Torá, que estaba en hebreo, por primera vez al griego. Se encargó a 70 judíos sabios, 6 de cada tribu de Israel, para que hagan este trabajo. El número exacto me parece que es 72, pero bueno, para redondear 70 se llama la Septuaginta, y traduce en esta primera traducción que los cristianos, hablo de esta versión porque los cristianos de la iglesia primitiva tenían como las Sagradas Escrituras la Septuaginta, que era la primera versión en griego que los griegos tenían de la primera traducción del original del hebreo de la Torá, porque el Nuevo Testamento no estaba, se fue escribiendo después. Y traduce en el griego la Septuaginta, la palabra desechar, hacer que valga nada. Así que él hizo que la palabra de Dios para él no valga nada. Por eso muchas cosas cambiaron, pero los seres humanos siguen haciendo lo mismo y tienen la misma actitud. La moda cambió, la ciencia cambió, la tecnología cambió, pero los sufrimientos del hombre y las actitudes del hombre no cambiaron, son las mismas. Hizo que la palabra de Dios para él valga nada. ¿Qué hizo Dios con él? Dios también lo desechó, y esa palabra que Dios lo desechó usa otra palabra, también griega, que lo llama ateo. Ateo significa que Dios no está con él.
Es una persona que no tiene Dios, está sin Dios, está sin el respaldo de Dios. Pablo dice, hablando de nosotros cuando éramos mundanos, en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 12, en aquella época estábamos sin Dios, lejos de las promesas, sin Dios, o sea, no vivíamos, no teníamos la protección de Dios, éramos mundanos. Pero este era un siervo de Dios y tenía una misión de Dios. ¿Y qué significa ser un cristiano? Ser llamado al servicio para la obra de Dios y que por tu actitud con la palabra de Dios, Dios, no que vos seas ateo, sino que Dios te haga ateo, que Dios te deje sin su protección. Qué terrible. Qué terrible. Sin la protección de Dios, con una misión de Dios, ¿cómo podía terminar? ¿Cómo terminó? Mal. Ahora, ¿qué lo llevó a que la palabra de Dios para él valga menos que nada? Y dice, la obstinación lo llevó a la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Para explicarlo en sencillo. Y nosotros, en las fuerzas, sabemos perfectamente bien lo que es la rebelión. Una orden no se discute, una orden se obedece. No obedecer una orden es rebelión. Dios le había hablado, le estaba hablando. ¿Para qué nos habla Dios? Para que lo escuchemos. ¿Para qué nos habla Dios? Para que tengamos en estima su palabra. ¿Para qué nos habla Dios? Para edificarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer, para llevarnos hacia adelante y seamos útiles en esta sociedad, en medio de un mundo de tantos necesitados. Hoy estaba hablando con alguien que me decía que en el transcurso del día habló con 5 o 6 personas y que las 5 las encontró llorando. La gente está mal. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene insistiendo, ya no solamente con que guardemos su palabra, como dice acá, parece que lo va elevando, guarda, atesora. Y encima introduce una promesa condicional. Guardas mis mandamientos y vivirás. O sea que si no lo guardás, no tenés la promesa. Si lo guardás, vivirás. Vivirás significa la tremenda protección de Dios en cualquier cosa que te pueda pasar. Así que no le dice solamente que guarde, le aconseja, guarda, atesora, te introduzco una promesa y le dice, guardala, cuidala como la niña de tus ojos. Porque ahora es necesario que nosotros veamos bien, que nos demos cuenta ya definitivamente que dejemos de mirarnos en el espejo y considerándonos a nosotros mismos. Los problemas que tenemos, las dificultades que tenemos, las cosas que nos faltan, la gente que nos trata mal, y cómo puede ser esto, y cómo puede ser el otro, y al final cuál es mi esperanza, y yo para dónde voy, y cuál va a ser. ¡Déjese de mirar! El Señor le dice a alguien que también tenía la misma apreciación de sí mismo, le dice, yo conozco tus obras, conozco tus aflicciones, conozco tus pobrezas, pero tú eres rico, a ver si estás de acuerdo conmigo. Ahora bien, ¿para qué vas a hacer con esas riquezas? Es para que las repartas, como hizo el Señor Jesús, dice, repartió a manos llenas todos sus bienes a los pobres. ¿Y qué bienes repartió? Si Jesús dijo que no tenía que prestar la cabeza. Los bienes espirituales. ¿Y los pobres quiénes son? Todo lo que te rodean por donde andes. Está lleno. Está lleno. Y el diablo quiere obstaculizar nuestra visión, haciendo que nos miremos a nosotros mismos nuestras necesidades para que no podamos ver que somos ricos, con muchas riquezas espirituales que la podemos mencionar sin agrandar ninguna. Y nos demos cuenta que todas esas riquezas son para que las repartamos a los pobres. Entonces le dice, guarda, atesora, guarda en tu corazón. Pero dice, pero fíjate de qué manera la vas a guardar. Yo puedo guardar en mi corazón, pero ¿de qué manera? Como si fuera un tesoro. Hacelo y vivirás. O sea, te estoy dando una promesa condicional. Hacelo y vivirás. Que la palabra de Dios para vos valga más que cualquier cosa. Que sea el tesoro más grande que puedas tener. Impresionante. ¿Cómo está hablando afirmado en la fe? No está hablando desde su condición humana pecaminosa. Está hablando de su postura firme en la fe. ¿Y de dónde lo sacamos? Y Pablo dice, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Eso muestra que está hablando de
dónde guardó la palabra de Dios, de la manera que la guardó a la palabra de Dios, y cómo tiene una firmeza en la fe al punto que parece impresionante. No podemos usar nosotros la palabra increíble, pero es impresionante cómo ya se separa de las obras humanas. ¿Y cómo que se separa de las obras humanas? Tiene que estar firme en la fe para separarse de las obras humanas. En cuanto a las obras humanas, ¿pero qué? ¿Vos no sos un ser humano? ¿Sos marciano? ¿Sos de Júpiter? ¿De dónde sos? Es del reino de los cielos. Un hombre que está afirmado en la fe. Y luego añade en el verso 8 diciendo, guárdame como a las niñas de tus ojos. Repite. Dios le dice, en cuanto a mis enseñanzas, mis instrucciones, guardalas, atesoralas, tratalas como a las niñas de tus ojos a mi palabra. Y David dice, yo lo estoy haciendo. Ahora quiero que tú me guardes a mí como a la niña de tus ojos. En realidad, David le está diciendo, porque el contexto de este salmo es en medio de un montón de aflicciones que David tiene por causa de el daño que mucha gente le quiere hacer. Entonces David dice, yo quiero que me cuides, así como yo estoy cuidando tu palabra de todo aquello que me quiere destruir. Por eso dice en el verso 9, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están en grosura, con su boca hablan arrogantemente, han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como león que desea hacer presa. Dios le está diciendo, guárdame o trátame a mí como yo estoy tratando con tu palabra. Eso en realidad lo que le está diciendo. Pero lo que tenemos que ver un poquito ahí, que es lo que a mí me llamó la atención, porque primero yo empecé leyendo este salmo, buscando palabra de Dios para traer al pueblo, y bueno, no podía salir de este salmo, pero no entiendo nada. Entonces me puse mal, que me pasa como me pasa siempre. Empecé a buscar para un lado, para el otro, y digo, bueno, ¿será que tiene que venir alguien a predicar? Y cuando estaba por desistir, que ya iba a dejar porque no entendía, hice otra oración. Señor, hazme entender por ahí, hay algo en ese salmo que leí que yo no lo encuentro. Y abrí de vuelta la Biblia leyendo ese proverbio, y me di cuenta que Dios le dice, Salomón le está diciendo a su hijo, guardá la palabra como la niña de tus ojos. Y me acordé que David había dicho, guardame como la niña de tus ojos. Y ahí empecé a revolver. Y de ahí surge todo esto. Pero vamos a mirar un poquito la expresión esa. Está en plural primero. Las niñas de tus ojos, dice. Primero y principal, que es lo que más me llamó la atención, es que no se refiere para nada a la actitud de un padre para con sus hijas preferidas o su hija preferida. O sea, su hija preferida no es porque está en plural. No se refiere al amor de un padre para con sus hijas, ni tampoco se refiere al amor de un esposo para con su esposa. Se refiere a un dicho antiguo hebreo, así como tenemos nosotros. Decíamos el otro día a los hermanos, si pudiéramos retroceder en la máquina del tiempo y le hacemos escuchar a los hebreos los dichos que tenemos nosotros hoy, tampoco lo entendería. Por ejemplo, nosotros le decimos, de tal palo, tal astilla. ¿Qué? No entenderían. Como nosotros tampoco entendemos, que dice, cuidá como cuidá a las niñas de tus ojos. No sabemos, pero es un dicho antiguo hebreo, que en realidad, cuando se refiere a las niñas de tus ojos, a las niñas ellos se refieren a la pupila del ojo. Y ahí cambia ya totalmente todo el contexto del entendimiento de esta frase, guarda mi palabra como las niñas de tus ojos. Guárdame a mí, Señor, como las niñas de tus ojos. Ahí cambia todo el entendimiento de esta expresión, porque niñas se refiere a ese redondito negro por donde entra la visión, que se llama la pupila de los ojos. Este mismo proverbio, otra versión de este mismo proverbio, dice así, obedece mis enseñanzas, vive, guarda mis instrucciones, como cuidas las pupilas de tus ojos. Entonces ahí podemos verificar justamente la veracidad de esa expresión.
Lamentaciones, capítulo 2, verso 18, dice, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo, día y noche, no descansen ni cesen las niñas de tus ojos, o sea, las pupilas de tus ojos. Se refiere a eso, se refiere a las pupilas de sus ojos. Qué tremendo valor que tiene justamente lo que le está diciendo, porque por las pupilas del ojo es por donde entra la visión y se forma la imagen. El ojo es lo que nos conecta con todo el planeta, nos conecta con todo el mundo. Ni hablar del ojo espiritual, ni hablar, ni hablar. Qué tremendo valor cuando alguien puede ver bien. Y cuentan la experiencia aquellos que de repente tuvieron un problema y ponerse anteojos gruesos porque no ven, o sea, el tremendo valor de la visión. Vieron el ciego ese, Jesús, Jesús, hijo de David, estaban desesperados. ¿Qué te pasa, amigazo? ¿Qué querés? Devuélveme la vista. Qué tremendo valor poder ver. Qué tremendo valor poder ver. Y en lo espiritual todavía es mucho más tremendo. Porque dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Porque muchos profetas y justos del Antiguo Testamento quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron nunca. No lo vieron nunca. Es una parte tremendamente delicada del ojo. O mejor dicho, es una parte tremendamente delicada del cuerpo humano. Y como eso justamente tiene que ver con nuestra visión espiritual de poder ver, y cuando uno puede ver tiene un verdadero enfoque de hacia dónde va, ni hablar de lo espiritual. O sea, el poder ver y tener enfoque te pone rumbo en la vida. Y la principal misión de la iniquidad es justamente perjudicar y dañar ese enfoque para que nosotros miremos otra cosa. Por ejemplo, en el contexto de este proverbio, le dice a los simples. ¿Quiénes son los simples? Los que no están instruidos por Dios. Le habla, ¿no es cierto?, que el que comete adulterio es falto de entendimiento. A los simples que cometen adulterio son faltos de entendimiento, porque están tremendamente desenfocados, porque no ven, que van yendo como el buey va al matadero. ¿Vieron cómo la red se apresura? ¿Vieron cómo el ave se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida? No ve. Eso es el tremendo valor de la visión. Y la iniquidad lo sabe. Y el anhelo ferviente de la iniquidad es perjudicar esa visión para que uno se quede con la visión humana que no deje ver nada y uno se desconecte de la visión espiritual que te conecta con la realidad. Te hace poner los pies bien sobre la tierra. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa para poder entender lo que Dios nos está queriendo decir en el ámbito de lo natural? ¿Qué pasa si alguien quiere tocar la pupila de nuestros ojos? Sea una basura, sea un granito de arena, sea una pestaña. ¿Qué pasa? Te agarra una desesperación. ¿Y cuál es la actitud de uno? De correr inmediatamente y sacarla, o que te la saquen, y si no te la pueden sacar, llévame ya al oculista que me saquen esta porquería de acá. Esa es la actitud, una actitud inmediata, una actitud violenta, una actitud rápida, de cualquier basura que se ponga en el ojo, de sacarla enseguida. Y en realidad, eso es lo que Dios quiere, porque justamente en nuestro ojo espiritual, no sé si vieron ustedes alguna vez a una persona que está mirando a otra, y ustedes justo se ponen así de costado, y le miran la pupila del ojo a la persona, y en la pupila del ojo está el dibujito de la persona que está mirando. No sé si alguna vez le pasó, a mí me ha pasado, que uno le mira el ojo a alguien, y en el centro del ojo está la figurita de esa personita que está mirando. Eso te muestra que, o sea, está mirando eso, porque tiene ahí, en la pupila tiene ese rostro. Y este pasaje habla de todo eso. Y lo que Dios nos está queriendo decir, que saquemos con prontitud, que saquemos con rapidez, que actuemos de una manera inmediata de cualquier basura que pueda perjudicar nuestra visión espiritual.
Guarda mi palabra en tu corazón. Fíjate que sea un tesoro. Hacelo y vivirás. Y cuídala como cuida la pupila de tus ojos, que si te entra una basura la sacas en el acto, no dejando que nada perjudique tu visión. La mejor forma de tratar con la tentación directamente, cuando uno ve bien, la mejor forma de tratar con la tentación es ni acercarse al árbol. Porque, ¿qué quiso hacer Eva con el hecho de acercarse al árbol? Si Dios le había dicho, de todos los árboles del huerto podés comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ya tendría que haber dicho alguien que ve bien directamente decir, ¿para qué acercarme? Acercarse al árbol era esa basura que del ojo Eva tendría que haber sacado inmediatamente, que es lo que nosotros llamamos cortar de raíz. Ni siquiera acercarte y no ponerte a jugar, como jugó Sansón. No, y la fuerza la voy a perder si me atás con 4 soguitas. La rompió, viste, no era eso. Y no, la fuerza la voy a perder si me atás las manos de atrás. La rompió, no era eso. Hasta que dijo que el secreto estaba en el cabello, que él era nazareo. Se lo cortaron y murió. Le arrancaron los ojos por ponerse a jugar con cosas que no tenemos que jugar. Mi palabra, que esté dibujada, mi palabra, en el centro de tu pupila. Santiago dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, en la de la libertad, y aclara, no siendo una persona olvidadiza de la palabra de Dios. Está diciendo eso, cuida la pupila de tus ojos, fíjate lo que estás mirando, fíjate lo que hay reflejado en tu ojo de lo que estás viendo. Y cualquier basura, cualquier cosa que se te ponga ahí, sacala inmediatamente para que puedas seguir mirando bien. Eso es en realidad lo que él está diciendo. Entonces, como David estaba firme en la fe y sabía que lo estaba haciendo, por eso lo dice, es que le pide a Dios que haga lo mismo con él, así como él hace con la palabra, que él haga lo mismo con él. Le está pidiendo, si Señor yo puedo mirar la pupila de tus ojos, quiero que la imagen de mi figura esté en la pupila de tus ojos. Significa que los ojos de Dios recorren toda la tierra y no se le escapa a nada. ¡Qué tremendo! Que Dios me tenga en el centro de sus ojos y toda esta gente malvadas y perversas que me quieren destruir, que me quieren arruinar, que me quieren sacar de tu propósito. Eliminala, sacala con violencia. Así como yo hago si una basura se me mete en el ojo. Si alguna basura se le podría meter en el ojo de Dios, que no puede ser, pero le vuelvo a repetir, es un dicho hebreo, es un antiguo dicho hebreo. Pero lo que le está expresando David es eso, quiero ser esa figura que está en el centro de tu ojo y que hagas conmigo como yo estoy haciendo con tu palabra. Porque hay un montón de gente, por causa de que te estoy sirviendo, que me quiere destruir. Hay un montón de cosas que quieren venir con la iniquidad, pone en marcha toda su maquinaria destructiva para frenarme. Pero si yo estoy en la pupila de tus ojos, ¿quién me toca? El libro de Zacarías, capítulo 2, verso 8, dice, si alguno puede tocar a mi pueblo, puede tocar la pupila de mis ojos. ¿Puede alguien tocar, hacerle piquete de ojo a Dios, tocar la pupila de sus ojos? No, bueno, de la misma manera podrán tocarte a ti si yo te estoy mirando, pero por causa de la actitud que vos también estás teniendo con mi palabra, porque Saúl desechó mi palabra y yo hice lo mismo que hizo él. Saúl desechó mi palabra y yo lo deseché a él. Pero vos estás no solamente guardando mi palabra en tu corazón, sino que mi palabra para vos es un tesoro. Y no solamente que es un tesoro, sino que está en la pupila de tus ojos, porque estás mirando con atención todo lo que yo vengo hablando, con todas las enseñanzas todos los días. Y estás sacando cualquier cosa. ¿Vieron que hay veces, pasa, en la práctica pasa, que tenemos un día en donde el Señor nos habla un mensaje tremendo? Y después hiciste 7 pasos, un hermano te dijo una tontería y te olvidaste de todo lo que Dios nos habló, y se te sube toda la carne como una cerveza que explota,
y nos olvidamos de todo y por ahí después ni siquiera nos queremos congregar. Eso habla de la actitud que uno tuvo con la palabra de Dios. Porque uno debería de sacarse ese granito de arena, esa pajita, esa pestaña, sacarla inmediatamente, diciendo, no, no me va a hacer perder a mí toda la bendición que hoy por medio de su palabra Dios me dio. Entonces estamos en posición de poder decir, Señor, guárdame como las niñas de tus ojos. Y esto, si funciona así, ¿quién podrá truncar nuestro propósito hasta el final? En aquel día que sentimos que nos vamos y podamos decir, he acabado la carrera. He hecho por lo menos lo que el Señor me mandó que haga. No sé si más, pero por lo menos hice lo que el Señor quería. Recuerde ese otro dicho hebreo también, antiguo dicho hebreo, que dice reparte a 7 y a 1 a 8, como queriendo decir, fíjate de darle a todas las personas que puedas y cuando termine busca de darle algunas más. Eso significa reparte a 7 y a 1 a 8. Y está hablando de todas las riquezas espirituales con las cuales Dios nos bendijo. No nos tiene que bendecir, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Y cómo puede ser que nos siga? ¿Qué clase de visión somos ciegos? ¿Cómo puede ser que te siga mirando como un pobre, como un miserable, como un abandonado, como que nadie en la iglesia te quiere, como que nadie te llama, como que no te sentís útil? ¿No te das cuenta el trabajo tremendo de la iniquidad? Si yo conozco tus obras, conozco tus aflicciones, todo eso Dios está controlándolo por causa de que está formando el carácter de Cristo en nosotros, pero tú eres rico. ¿Cuándo vas a empezar a repartir esa riqueza? El mundo está lleno de pobres, está lleno de necesitados, no sea cosa que llegue el día final. Vieron que dice que cuando uno, lo cuenta la gente, lo cuenta gente mundana, que cuando llega la hora final, hasta en las películas lo hicieron, uno está por partir y viene a su mente toda una historia desde que era chiquito hasta que fue creciendo, o sea, cómo que pasa delante de la persona que se va a morir toda la vida. Y no es casualidad, porque ¿sabe qué? Dice que en el gran juicio del trono blanco los libros fueron abiertos. Y a cada persona le hicieron pasar la película de lo que pasó durante toda su vida. Y ahí no hay cohecho ni coima, ahí las cosas son como están. De la misma manera, mis amados hermanos, dejemos de mirarnos a nosotros mismos de una vez por todas y comencemos a preparar todo aquello que en el día de nuestra partida dibuje una sonrisa en nuestro rostro porque pasa por delante de nosotros toda la gente que hemos bendecido. Que podamos decir, como dijo el Señor, Padre mío, recibe mi espíritu con total paz y tranquilidad. ¿Cuánto entendieron? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Nos ponemos de pie.